La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Biblias en alto, por favor. Tengan la gentileza de decir conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Abran sus Biblias así de pie en Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice de esta forma la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Regálele por favor, con la mayor de su decencia y respeto, un abrazo a la persona que tiene a su lado y una palabra que le haga sentir bienvenido en este lugar. Siéntense, por favor. Bienvenidos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Este pasaje es un pasaje crítico y entiendo que normalmente en las iglesias se suele interpretar de una sola manera. Sin embargo, hay varias verdades allí que nosotros necesitamos conocer. Y en la que yo hoy me quiero enfocar es en el hecho de que no hay exclusión ni hay diferencia en los seres humanos. La Biblia dice de forma muy tajante que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos que no tienen a Cristo están privados de la bendición de Dios, de la aprobación de Dios, de la comunión con Dios. Esta situación es para todos los seres humanos, independientemente de las faltas que hayan cometido. Fíjese que se dice que todos pecaron, y eso no significa que todos hicieron lo mismo. Nosotros entendemos por pecar el cometer ciertas faltas que son inaceptables o señalables dentro de la sociedad. Sin embargo, para Dios, el desobedecerle es el pecado. Fíjense que mucha gente suele sentirse mal cuando ha cometido faltas que entre la sociedad, vuelvo a repetirlo, son criticables: adulterio, fornicación, borrachera, drogadicción. Sin embargo, el primer pecado cometido que nos lleva a esta debacle en la que se encuentra todo ser humano que no tiene a Cristo, no fue precisamente un acto de drogadicción, no fue tampoco un acto de homicidio, ni mucho menos fue un acto de fornicación. El acto cometido fue el comer de un fruto. Ese comer del fruto llevó entonces a los seres humanos a poseer la naturaleza pecaminosa. Entonces, nosotros necesitamos aceptar que no se trata de que la gente cometa más faltas que las otras, o que sus faltas sean más tolerables o menos tolerables que la de los demás. Normalmente cuando hablo con las personas que no tienen a Cristo, me dicen: pastor, pero yo no soy una persona mala.
Sí, yo me he hecho mis traguitos, pero tranquilito en mi casa, yo no molesto a nadie. Mire, yo voy al trabajo, bueno, igual que todos, pues siempre se llevan algo, pero lo que yo me llevo son cosas mínimas que están sobrando en la empresa y que necesitamos en la casa. Entonces así van suavizándolo todo, haciendo pensar que hay cosas más pequeñas y hay cosas más grandes. Bueno, eso vale dentro de la sociedad, delante de Dios no sirve de nada. El primer acto de homicidio fue cometido mucho después de que Adán y Eva comieran del fruto de aquel árbol. Entonces, yo sé que muchas veces los cristianos suelen sentirse mal después, por supuesto, de haber aceptado a Cristo, por los pecados que criticablemente dentro de la sociedad cometieron. Y a veces les cuesta desprenderse de esas vivencias, porque piensan que lo de ellos fue muy feo. Pero para Dios, el que miente y el que asesinan están en la misma posición. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, este señalamiento es bastante duro, porque como dije, no le deja lugar a nadie. O sea, todos están en esa situación. Independientemente de cómo la persona se sienta, yo he conocido a quienes se sienten muy mal por las faltas que han cometido. Como también he conocido a la gente que es indolente, que no siente nada por lo que ha hecho. Pero eso no importa, no se trata de cómo uno se sienta. El juez de toda la tierra ha declarado: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, nos dice lo siguiente: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros. Diga conmigo, nos dio vida a nosotros. Dígaselo al que tiene a su lado. Sigamos leyendo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una de las características de la persona que está muerta es que no siente nada. Entonces, cuando nosotros vivíamos en delitos y pecados, realmente estábamos muertos a toda sensibilidad hacia Dios. Y eso ayudó, contribuyó, motivó a que nosotros hiciésemos lo que hicimos y que llegásemos hasta donde llegamos. Pero eso fue antes. Luego dice en el verso 2, en los cuales, o sea, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pues bien, antes nosotros andábamos en esas cosas, y no solo en esas cosas, sino que dice que, como un detalle adicional, dice que andábamos en la corriente de este mundo. Entonces caíamos en cosas que en oportunidades usamos como excusa para no aceptar a Cristo. Porque a veces uno le predica a la gente y ¿sabe qué dice la gente? Yo primero quiero gozar la vida. Ahora, ¿qué entienden ellos por gozar la vida? Bueno, ir a fiestas, embriagarse, fornicar, todas esas cosas. Y resulta que esa es la corriente del mundo. Eso es lo que el mundo tiene por línea de pensamiento. Sin embargo, aquí dice, nosotros lo hicimos, estuvimos en las cosas, quizás no necesariamente en estas particulares que mencioné, pero en muchas otras cosas que son parte de la corriente del mundo. Pero luego en el verso 3 dice, entre los cuales, es decir, entre los hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense que no dejó lugar para un grupito. Hubo un grupito que no anduvo en eso. A veces conozco y me hablan de personas que me dicen, no, fulanito, él es muy bueno. Lo único que le falta es aceptar a Cristo. No le falta nada. No, aquí dice, todos anduvimos en eso. Todos, ninguno se escapa, todos. Lo que pasa es que como nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, la verdad es que hay gente que tiene una cara de santico, que uno dice, no, eso no le pasa ni un solo mal pensamiento por la cabeza. No, eso está cundido de malos pensamientos. Porque todos, aquí dice, todos anduvimos en eso. Todos, usted y yo, el que está a su lado, el que está detrás de usted, el que está frente a usted, todos anduvimos en eso. Claro, esto no alivia la carga o la pena, ¿verdad? Porque, supongamos que yo estoy enfermo, que me digan que los demás tienen la misma enfermedad no me va a aliviar. Yo quiero ser sano, ¿me entiende? Entonces,
Volvamos ahí al verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora Pablo está dando por sentado que no es la realidad actual de aquellos a los cuales él les está escribiendo, que en este caso también sería adecuado o igual para nosotros. Posiblemente, no todos. Quizá hayan hoy personas que aún no han aceptado a Cristo. Hoy es el día. Este es el lugar, este es el momento. Como le dije, aceptar a Cristo, no aceptar la religión. No es la religión, es la persona de Cristo. Ahora, dice entonces Pablo, nosotros anduvimos en esas cosas en otro tiempo. Se supone que en este tiempo, o sea, ya siendo cristianos, no andamos en eso. Pero luego añade que anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que él dice que cada quien en su particularidad o en su singularidad se entregó a hacer lo que su carne le decía. Quizá a algunos la carne le decía que se fuese a drogar, pero quizá a otros la carne le decía vaya a mentir. Quizá a unos la carne le decía vaya a embriagarse. Quizá a otros les decía vaya a ver programas inadecuados. Entonces Pablo dice al final de esto, dice que no éramos diferentes a los demás. Entonces el problema con el cristiano que no logra todavía deslastrarse de los pecados que cometió es que piensa que los de él fueron superiores y que él estaba en una situación peor que la de los demás y por lo tanto ameritaba de una obra especial de Dios. No como la que haría con Tony, no, porque Tony es muy buena gente, él no había que hacerle mucho. Pero conmigo sí, porque yo era terrible. No, la misma fuerza, el mismo poder que Dios necesitó para limpiar a Tony es la misma que necesitó para limpiarme a mí. Porque no hay diferencia. Diga al que tiene a su lado, no hay diferencia. Pero entonces, en el verso 4 hay un giro en lo que Pablo declara y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pues bien, hay un giro porque estos individuos, o sea, nosotros que andábamos muertos en delitos, en pecados, andábamos en la corriente del mundo, entregados a nuestros pensamientos y a nuestra carne. Oye, nosotros andábamos graves, hermano. Bien dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Bien, ninguno de nosotros dijo, esto que estamos haciendo está muy mal, necesitamos ayuda. No, el acto a través del cual se logra rescatar al ser humano no nace con el ser humano, nace con Dios. La iniciativa de la salvación está en Dios, no en el ser humano. Dios entonces envía a su Hijo Jesucristo. Él muere en la cruz, paga el precio, al tercer día resucita para poder entonces justificar a los que pongan su confianza en Él. Entonces Pablo dice, Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, estando en esa condición, Dios envía a su Hijo y nos limpia y nos da la salvación. Quiere decir que una vez que nosotros vinimos a Jesucristo, una vez que nosotros le aceptamos, este mismo Dios que en Romanos 3:23 señaló que estábamos muertos en delitos y pecados, luego entonces nos dice, por medio de la fe en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo, ahora yo les doy vida. Ustedes estaban muertos, ahora yo les doy vida. La muerte de ustedes estaba en sus delitos y pecados, ahora su vida está por la fe o en la fe en mi Hijo Jesucristo. Entonces ahora nosotros tenemos vida. Y esa vida nos la ha impartido Dios primero por el amor con el que Él da inicio pues a este plan de salvarnos, pero también por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Es importante acentuar. Si no ponemos fe en Jesucristo, si no le aceptamos como Salvador, no podemos tener esa bendición de ser perdonados. Todos nosotros necesitamos ser perdonados. No hay uno que esté excluido. No, está bien que se lleven a fulano a la iglesia, porque ese bicho sí es malo, tantas cosas malas, eso no le deja vida a sus padres. No, ese acusón también necesita ir a la iglesia, porque es que todos pecaron, ¿me entiende?
No hay diferencia, no hay diferencia. Todos tenemos necesidad de la salvación. Diga al que tiene a su lado, todos tenemos necesidad de la salvación. Ahora, Dios nos perdona. Eso significa, o sea, hay un juicio. Hay un juicio al pecado. Y en ese juicio, como Cristo tomó nuestro lugar y pagó el precio, entonces ahora, como nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, hemos sido declarados justos. O sea, que no somos culpables. Por lo tanto, ya no hay condenación, ya no hay penalidad. Para nosotros no hay perdición. Para nosotros no hay muerte eterna. Para nosotros no hay ni Hades, ni Seol, ni infierno. Para nosotros hay vida eterna en Cristo Jesús. Permanencia eterna en los lugares celestiales. Eso es lo que hay para nosotros. Pero no todos lo entienden o lo aceptan, porque siguen aferrados al hecho de que sus faltas fueron demasiado graves. Mire, hace muchos años aprendí. Fue una frase en cierta forma quizás jocosa quien la dijo, pero en lo particular a quien yo se la escuché me marcó mucho. Porque alguien estaba hablando de los pecados o de unos pecados que había hecho. Y entonces esta persona muy rotunda y decididamente se levantó y le dijo: la sangre de Cristo no es pintura. Y yo entendí lo que estaba diciendo. Usted sabe que la pintura cubre en el momento, pero después se va desgastando. Y sigue apareciendo lo que está de fondo. Cuando Cristo te limpia con su sangre, lo que te borró, lo borró. No vuelve a aparecer. Ya Él borró tus pecados. Ya Él te perdonó. Puede que lo sientas, puede que no lo sientas. ¿Sabes qué es interesante? Que mucha gente que vive o lleva su vida pues por lo que siente, la Biblia nunca menciona si lo sientes. Nunca dice si sientes la salvación, si sientes el amor de Dios. La Biblia no habla de sentirlo. Es una verdad. A veces uno lo siente, a veces uno no lo siente, pero sigue siendo verdad. A veces uno siente el aire que le golpea en la cara, pero a veces uno no lo siente, pero allí está. Es una verdad. Pablo, o mejor, el escritor a los hebreos, nos dice algo importantísimo en relación a esa sangre con la cual se borraron nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, verso 14, el escritor de este libro señala: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Yo voy a señalar dos. La primera me dice que la sangre de Cristo es lo suficientemente poderosa para limpiar mi conciencia. Ahora, cuando nosotros nos sentimos acusados, condenados, indignos, ¿de dónde viene eso? De lo que tenemos en la conciencia, de eso que recordamos, esa conciencia que muchas veces es la peor tortura del ser humano. Cuán dura, cuán inmisericordia es la conciencia. Cuando la conciencia ataca, los argumentos internos son tan débiles que ella termina siempre venciéndonos y haciéndonos sentir que somos indignos, que somos malos, que seguimos siendo las mismas basuras que antes éramos. Pero esta sangre de Cristo va a la conciencia y la limpia. Y no solo la limpia quitando esta basura pecaminosa. No es que Dios diga: no, yo me voy a hacer el loco, lo que tú hiciste no estaba mal. Dios dice: estaba mal, pero mi hijo pagó por ti y tú lo creíste, por lo tanto yo te limpio. Entonces dice, te limpia, pero también dice, dispone tu corazón para que pueda servirle a Dios. Siempre digo que una de las mayores o dos de las mayores evidencias de que una persona ha nacido de nuevo, en primer lugar, ya no quiere pecar más. Cuando uno recibe a Cristo, uno, independientemente de lo poco que uno sepa o entienda, algo a uno le queda claro: uno no quiere seguir pecando.
Y lo otro que se hace claro en el corazón es que uno quiere servir a Dios de alguna manera. Claro, eso no significa que me voy a meter a pastor, pero que yo quiero hacer algo por Dios, quiero hacer algo por la obra de Dios. Yo quiero servir a Dios, quiero entregarle mi vida a Dios. Entonces, esa disposición no viene de ti solito. Dice, es la sangre de Cristo la que te limpia y dispone tu alma para que le sirvas a Dios. El conflicto de muchos cristianos que batallan con sus pecados pasados es que ellos quieren servirle a Dios. Ellos quieren dejar de pecar, pero siguen acusados por sus conciencias, por las cosas que en el pasado habían hecho, pues piensan que lo de ellos era peor que lo de los demás. ¿Sabe qué dice aquí? Lo acabamos de leer hace un rato en Efesios 2:5, en Efesios 2:3. Que no éramos diferentes a los demás. Entonces hay cierta actitud de victimismo cuando uno dice, no, es que lo mío fue peor, es que lo que yo hice fue más grave, pero es que la sangre de Jesús tiene el mismo poder y limpia la mentira como limpia el adulterio. La sangre de Cristo tiene poder. Pero entonces esta acusación que en la conciencia del cristiano aparece, y escuche que estoy hablando es del cristiano, no del que no ha nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo tiene toda la razón para sentirse condenado. ¿Por qué? Porque lo está. El que no está condenado es el que está en Cristo, pero el que no está en Cristo está condenado. Ya lo acabamos de leer en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo hoy principalmente estoy hablándole a mis hermanos que se sienten indignos, que sienten que sus pecados no fueron perdonados, que quizá tengan que de alguna forma hacer una penitencia para poder ser libres de esa falta. No, hermanos, si ustedes pusieron su fe en Jesucristo, la sangre de Jesús es suficientemente poderosa para limpiarles de esos pecados. Pero esta acusación, que lejos de disponerlo a uno a servir a Dios, lo que hace es apartarlo de Dios. Porque ¿qué hace el cristiano que se siente condenado por sus pecados? Como se siente indigno, entonces piensa que no vale la pena ningún esfuerzo por hacer lo bueno porque él está mal. Entonces él mejor sigue en lo malo y vuelve otra vez a lo malo, pero ahora es peor porque ahora conoce la verdad. Y entonces mientras peca, la verdad lo acusa. No estás haciendo bien, no estás haciendo bien, entonces la persona se siente peor. Entonces, esta condenación que lleva al cristiano a no servir a Dios con alegría, con gozo, con libertad, no viene de Dios. Miren esto, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. O sea, Dios está diciendo, seré favorable. Yo te voy a favorecer. En lo que tiene que ver con tus injusticias, con tus pecados, yo te voy a favorecer. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios dice, nunca más se va a acordar. Entonces, ¿por qué un cristiano lo recuerda? Bueno, obviamente Dios no se lo está recordando, porque Dios no lo recordará nunca más. Si usted va hoy y le dice, Señor, sabes que me siento muy mal por el pecado que yo cometí el 24 de marzo de 1988, Dios te va a decir, ¿de qué me estás hablando? Tú sabes, Señor, aquella falta tan fea que yo cometí allá en mi casa a las 5 de la tarde. Y el Señor le va a decir, no sé. Pero Señor, ¿cómo no vas a saber, Señor, si fue una cosa tan evidente? Yo no sé. Gabriel, trae el libro de la vida para ver qué es lo que dice de este señor que está aquí hablando de una cosa que yo no sé qué está hablando este señor. Aquí está, lo abre. ¿Qué dice ahí, Gabriel? Limpiado por la sangre de Cristo. Dios te perdonó y Él no se acuerda. Ahora, el diablo sí lo recuerda, porque el diablo es acusón, y todo el que acusa es un imitador del diablo. Los cristianos acusones hay que sacarles el cuerpo. Son gente peligrosa, son gente tóxica, solo traen veneno, no traen nada bueno para el crecimiento del alma. El único que acusa es el diablo, y todo el que lo imite o todo el que acuse está imitándolo. Nosotros no debemos acusar. Ay, qué amén tan. Nosotros no debemos acusar. Dígaselo al que tiene a su lado, no debemos acusar. Ahora,
aquí entonces nos dice, Dios no se acuerda más. Entonces el diablo sí lo recuerda, porque él sabe que con la condenación puede detenerte. Recordarán ustedes que yo les hablé hace poco en la enseñanza del perdón. Hablando de esa enseñanza, hay una persona acá en particular que me ha pedido que le acompañe en oración varias veces por un problema que tiene con su papá. No voy a mencionar el nombre. Ella, porque es mujer, sabe quién es. Le digo, he estado orando por usted. El domingo pasado volvió a pedirme que orásemos por eso, que usted se ha sentido bastante mal por la situación entre su papá y usted. Y yo sé que hay varias cosas allí que tiene que hay que hacer. Pero la primera, el Señor dice, la primera tienes que perdonar. Yo te recomiendo que escuches la enseñanza, la última enseñanza que di sobre el perdón. Tienes que escucharla. Sé que Dios te va a hablar para luego guiarte hacia el segundo paso. Eso es lo primero que tienes que hacer. Bueno, hablando de esa enseñanza, hubo un momento en que yo les decía que nosotros necesitamos olvidar. Olvidar no es eso que a veces nosotros entendemos como la capacidad de no recordar algo nunca más. Eso no es lo que significa recordar. De hecho, esa capacidad no la tenemos nosotros, solo Dios la tiene. Por eso Él afirma, nunca más me acordaré de sus transgresiones ni de sus delitos. No se acuerda. No se acuerda. No hay manera en que tú le refieras lo que yo hice tal día. Si ya la habías confesado y el Señor te perdonó, ya Él no la recuerda. Pero uno sí, porque eso le queda a uno aquí en su cabeza, en su conciencia. Y decía que olvidar lo que significa es dejar de tener algo presente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros traemos al presente lo que hicimos en el pasado. Cuando dejas de traerlo al presente, eso es olvidar. A veces uno recuerda por muchas cosas, te da el olor de un perfume y lo recuerdas. Ahí es cuando tú dices, un momento, Cristo con su sangre me perdonó, me limpió. Ya Dios no me está acusando, yo no soy culpable. Cristo pagó por mí, yo lo creí. No necesito hacer algo más para ponerlo junto a la cruz para recibir mi perdón. Ya yo fui perdonado. Dígaselo a quien tiene a su lado, ya yo fui perdonado. En Romanos 8:1, sin lugar a contradicción, el apóstol Pablo afirma: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántas condenaciones hay para los que están en Cristo? Ninguna. Ahora, ¿sabe qué es condenar? Condenar es dictaminar una pena a alguien que es culpable de un delito. Eso es condenar. Ahora, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? No es que no haya condenación, hay condenación para los que no están en Cristo. Pero para los que están en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él les perdonó, les limpió, Él hizo desaparecer eso. Puede que tú lo recuerdes, Dios no lo va a recordar. Dios no lo recuerda. Esa cosa tan terrible que te persigue en las noches, eso ya Dios no lo recuerda. Lo recuerdas tú o te lo recordará el enemigo, pero Dios no te lo recuerda. Dios no te condena. Dios no te condena. Ahora, ¿por qué no te condena? Porque Cristo pagó por ti. Tú confiaste en Él. Más adelante, aquí mismo en Romanos, versos 33 y 34, el apóstol dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, no es que no haya quien acuse, sino ¿quién logrará que esa acusación prospere? ¿Quién logrará que esa acusación mueva el corazón de Dios para el mal de aquellos que confían en Cristo? No, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, no nos pueden acusar con Dios porque Dios es el que ha declarado: no son culpables, son justos. No son culpables, son justos. Entonces Dios no te condena. Insisto, una vez que estás en Cristo. Pero entonces dice en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Pues si lo único que puede condenar es el juez. Y entonces dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Cristo murió por ti, resucitó por ti, está a la diestra de Dios e intercede por ti. O sea, del cielo para acá no hay ninguna acusación. Del cielo para acá no hay una mirada así, usted sabe, medio maliciosa diciendo, no, a la hermana no la vamos a dejar, porque ella hizo unas cosas, a mí no se me olvida, a mí todavía yo cuando lo recuerdo me duele el corazón. El cielo no hace eso. Dios le ha perdonado. Diga que tiene a su lado, Dios me ha perdonado. No hay condenación, eso es el enemigo. Es el enemigo. Usted debe entender, 2 Corintios capítulo 5. Versos 17 y 18. Yo sé que todos conocen el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas han sido hechas nuevas. Entonces, hágase un favor. Dios le perdonó. Perdónese usted a sí mismo. No, porque eso fue muy feo, pero ya Dios no lo tomó en cuenta, ya Dios lo borró. Chico, lo borró. El juez no lo vas a borrar porque era el acusado. Bórralo, mi hermano. Sé feliz. Dios te llamaba a ser feliz, a vivir en el gozo y la libertad de Cristo. Libérese de eso, sacúdase de eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero el verso 18 dice una cosa más, que en el caso de lo que estamos hablando es importantísimo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, comenzamos leyendo que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ese mismo Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Dios no quiere que tú te pierdas. La condenación te hace caminar a espaldas de Dios. Por lo tanto, la condenación no viene de Dios, viene del diablo. Es el diablo el que ha estado jugando con tu mente. Pastor, pero es que lo que yo hice fue muy feo y no fue una sola vez. ¿Sabe qué dijo Jesús? Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, y no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ok, escriba el número 7, 70 veces. Esa es la cantidad de veces que se debe perdonar. Si eso es lo que Dios espera de usted, ¿qué no hará Dios por usted? Levante sus manos allí donde está y diga, Señor, gracias que tú me perdonaste, que limpiaste todas mis faltas, que no hay condenación para mí. Gracias, Señor, porque tu sangre tiene poder. Pastor, pero yo he estado cometiendo pecados debido a esa condenación. Bueno, en Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que pequemos, pero como Él sabe que vamos a pecar, porque a nosotros nos llaman ovejas, no nos llaman tigres. No nos dicen los tigres del Señor, nos dicen las ovejas del Señor. No nos dicen las palomas del Señor, nos dicen las ovejas del Señor. No nos llaman los elefantes del Señor, sino las ovejas del Señor. ¿Sabe por qué nos llaman oveja? Porque la oveja es el animal más terco que existe. Y para esa terquedad Dios previó su solución, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces dice en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que usted necesita hacer es decirle, Señor, ¿sabes qué? Por la confusión en la que andaba, esto no me justifica, pero por esa confusión en la que andaba bajo la condenación, yo me decidí a hacer cosas malas. Sabes, hoy te lo confieso, hice esto, aquello, eso está mal. Pero ahora, Señor, confío en que tú me limpias y que todo es hecho nuevo en mi vida. Y el Señor lo hace nuevo de una vez, porque entienda y acepte. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere eso. Pero entonces, habiéndole hablado a los que son creyentes, quisiera decir una última cosa para terminar a quienes no lo son. Pastor, y para nosotros, porque usted dijo que principalmente lo que hablaba era para los que son creyentes. Bien. En Hechos capítulo 3 verso 19 dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que usted necesita entonces es arrepentirse. Lo que usted necesita es convertirse, cambiar el rumbo, dejar de ir en esa dirección que iba e ir ahora hacia Cristo. Venga a Cristo que Él le va a perdonar. Pónganse en pie, por favor. El Señor ha dicho: al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Me están entendiendo? Les pido que allí de pie e inclinen sus rostros, cierren sus ojos. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor Iván Reyes.